En 1939, Gran Bretaña entró a la guerra con su comando de bombarderos de la RAF bien preparado, con 3 bombarderos de primera línea a su disposición: el Handley Page Hamden de flancos planos, el Vickers Wellington con estructura geodésica y el Armstrong Whitworth Whitley. Los 2 primeros cumplían funciones como bombarderos medianos diurnos, mientras que el Whitley se diseñó desde el principio como un bombardero nocturno pesado y pasó a reemplazar al antiguo Vickers Virginia, al peculiar Handley Page Hayford y al innovador pero poco rendidor Fairey Hendon. De los 3, el Wellington fue por mucho el más exitoso y el más famoso, mientras que el Hamden pasó a la historia gracias a su diseño único y acorazado, pero el Whitley ha permanecido en las sombras pese a que la aeronave en sí era perfectamente capaz y tuvo bastante éxito en sus roles previstos. En el video de hoy nos adentraremos en la historia de este importante pero infravalorado avión de la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo y los hitos militares más importantes que superó durante el conflicto. Así que no demos más preámbulo y adentrémonos en el Whitley. Pero antes, tendremos que viajar a principios de la década de 1930, específicamente a la Conferencia de Desarme de Ginebra de 1932, para comprender un poco los orígenes de este histórico avión. Para ese momento, Europa vivía en el periodo de entreguerras, así que los países de la región intentaban calmar los ánimos para evitar una nueva guerra que amenazara con poner en riesgo la paz y la estabilidad del continente y el mundo. En la conferencia, que se prolongó durante 2 años hasta 1939, se abordaron temas importantes como el cese de las armas y los conflictos armados, para dar paso a la paz del continente. Uno de los planteamientos en la conferencia fue limitar o incluso prohibir los bombarderos aéreos. Durante aquellos tensos momentos, muchos pensaban que, en cuestión de años, el mundo podría correr el riesgo de una destrucción si no se controlaba el desarrollo de los aviones bombarderos. Desde el gobierno británico estaban a favor de las numerosas propuestas realizadas durante esta conferencia, pero al final no hace falta decir que la conferencia fue un completo fracaso. De hecho, para finales de la década estalló la Segunda Guerra Mundial y lo demás es historia. Pero volviendo al Whitley, tras el fracaso en las conversaciones en Ginebra, el Ministerio del Aire británico se vio en la obligación de emitir requisitos de peso estrictos para sus nuevas especificaciones de bombarderos, porque claro, necesitarían fuertes defensas para en un eventual conflicto hacerle frente a Alemania, ya que comenzaba a mostrarse como una amenaza. Los requisitos solicitados por el Ministerio del Aire dieron lugar a la especificación B.9/32, que condujo al desarrollo del Handley Page Hamden y del Vickers Wellington. El colapso del apoyo a la convención también indujo al gobierno británico a apresurarse a impulsar un programa de rearme que modernizara y fortaleciera la RAF. Así fue como nació la especificación B.33/34, que exigía un bombardero nocturno pesado bimotor que también pudiera realizar bombardeos diurnos si las condiciones de nubosidad eran favorables. Entre los requisitos para esta especificación se solicitaba que la carga de bombas debía ser de al menos 2.500 libras. El bombardero debía ser capaz de transportar las nuevas bombas de 500 libras que se estaban desarrollando. La envergadura debía estar limitada a 100 pies para que pudiera caber dentro de las dimensiones existentes de los hangares de la RAF. El bombardero debía tener un alcance operativo de 1.250 millas, una velocidad máxima de al menos 225 millas por hora a 15.000 pies. La tripulación debía estar compuesta por 5 miembros y debía haber posiciones defensivas en la nariz, la cola y las torretas laterales, equipadas con ametralladoras de calibre 30. Las especificaciones fueron enviadas a 4 fabricantes de aviones: Armstrong Whitworth, Fairey, Handley Page y Vickers. Poco después, las compañías se reunieron con el ministerio para discutir más a fondo la especificación.
La tensión estaba en el ambiente y uno de los grandes problemas que se presentaba era las dudas por la capacidad productora de las principales plantas motrices disponibles en ese momento. Tras una larga discusión, se determinó que se dejaría la carga de bombas total a cambio de sacrificar ligeramente el rendimiento de la aeronave. Fue así como la velocidad máxima se redujo a solo 205 millas por hora. Pero aún así, todavía había un problema que suele ser bastante común. No había suficiente dinero. Como ya hemos dicho, por aquellos años, Europa estaba en el periodo de la entreguerra y no vivía su mejor momento económico. Así que, conclusión, no se pudo llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para el desarrollo de prototipos. Pero aún así, la RAF seguía necesitando un avión que resolviera el problema y fuera confiable. Entonces el Ministerio del Aire tomó una decisión poco usual. Descartó las propuestas de Fairey, Handley-Page y Vickers y en junio de 1935 emitió un único contrato a Armstrong Whitworth. Lo que se estilaba por entonces era que hubiesen dos prototipos competitivos en construcción, de manera que, si uno resultara en un completo desastre, el otro pudiera funcionar y salir al ruedo. Pero al otorgar a Armstrong Whitworth la prioridad exclusiva, se aceleraría el proceso de poner en servicio un nuevo bombardero pesado. Fue así como se puso en marcha el diseño del generoso Whitley. Para 1934, el primer diseño estaba listo. Al año siguiente ya había prototipo y para marzo de 1936 se completó el avión. A medida que el Whitley se construía, la inestabilidad política se acentuaba en una Europa que, sin saberlo, se preparaba para una nueva guerra. En este escenario, la demanda del Whitley aumentó considerablemente, incluso sin que hubiese estado listo. Para agosto de 1935 se ordenaron 80 unidades, seguidas de otro pedido de 240 en mayo del año siguiente. En la presentación del prototipo del Whitley, quedó claro que no se trataba precisamente de un avión estéticamente agradable. Tenía alas gruesas, líneas angulosas por todas partes y el perfil de su morro le daba la elegancia de un ladrillo. Sin embargo, su diseñador, John Lloyd, había dedicado considerable atención a su concepción. De hecho, el diseño de este avión se parecía poco o nada a los diseños anteriores de Armstrong Whitworth. Este modelo destaca como el primer avión de producción de la RAF con un fuselaje de estructura monocasco metálica. Su fuselaje, por su parte, estaba fabricado con una aleación ligera de monocasco cubierta por una piel metálica estriada, unida mediante remaches al ras a largueros longitudinales, a su vez soportados por una estructura de armazón abierta y curvada. Aunque parecía una caja en sus lados planos, el fuselaje en realidad era curvo. El fuselaje se construyó en 3 secciones: una sección nasal, una sección central integrada con la sección central del ala y una sección trasera en la cola. El ala, también construida en 3 secciones, consistía en una gran caja de aleación ligera de chapa metálica corrugada, reforzada internamente con una estructura de tubos y puntales de acero. La mayor parte del ala también estaba cubierta de chapa metálica, al igual que el fuselaje, pero las secciones posteriores al larguero, incluidas las superficies de control, estaban cubiertas de tela. La verdadera diferencia entre el Whitley y sus contemporáneos era el diseño de sus alas, o más bien su orientación. Se usaban flaps para desplegar y aterrizar de forma muy común tanto en la aviación comercial como en la militar, pero también es cierto que no todos los fabricantes tenían la misma experiencia. El equipo de diseño a cargo del Whitley prácticamente no tenía experiencia con este tipo de alas, así que aunque hubiese sido útil usarlas para levantar este pesado bombardero en el aire, se omitió la instalación porque la presión de tiempo que enfrentaba el equipo era muy alta. Entonces, para mantener bajas las velocidades de aterrizaje y evitar que el Whitley sobrepasara la pista y terminara estrellándose contra cualquier obstáculo,
el ala se diseñó con un pronunciado ángulo de incidencia de 8.5 grados. Con estas características, el avión tenía la sustentación necesaria para el despegue y la resistencia necesaria para el aterrizaje. Lo curioso es que, al presentarlo de esta manera, el avión volando en nivel debía mantener la nariz ligeramente inclinada hacia abajo, algo que a baja altitud se veía alarmante, por decirlo menos. Claramente así el avión no era especialmente eficiente en consumo de combustible, pero al final, pese a evitar el uso del sistema de flaps, finalmente se incorporaron al diseño, incluso antes de que volara el prototipo. Pero ya el ala estaba hecha y no se podía usar Control Z para reparar el error, así que el Whitley entró en producción con flaps y las alas con un alto ángulo de incidencia como estaba previsto. Sobre su capacidad operativa, el Whitley destacaba por admitir una tripulación de hasta 5 personas, que incluía al piloto, copiloto que también cumplía las funciones de navegador, bombardero que a su vez era artillero de nariz, operador de radio y artillero de cola. Apenas estaba defendido por 2 ametralladoras Vickers de calibre 303, considerablemente poco, incluso teniendo en cuenta los estándares conservadores de entonces. Al final, el Ministerio del Aire quedó convencido con el diseño gracias a que el prototipo resultó ser prometedor. Voló por primera vez y sin incidentes el 17 de marzo de 1936. Los siguientes vuelos también ocurrieron sin incidentes y finalmente fue enviado a Martlesham Heath para realizar sus pruebas de servicio oficiales. No hay duda de que este modelo suponía una mejora con respecto a la generación anterior de bombarderos pesados, pero el rendimiento del Whitley terminó siendo peor de lo que se esperaba. Pese a la ausencia de incidentes, solo pudo alcanzar una velocidad máxima de 197 millas por hora a 7.000 pies, una cifra incluso menor a los requisitos mínimos del Ministerio del Aire. Se tardaba más de 15 minutos en alcanzar los 10.000 pies, y el consumo de combustible resultó ser mayor de lo previsto. A pesar de no cumplir con todas las expectativas en términos de rendimiento, el Whitley recibió en general críticas favorables. Los pilotos de prueba quedaron conformes con su facilidad de manejo, de despegue y de aterrizaje. Al final, las características técnicas de la nave convirtieron al Whitley en un avión muy popular entre los escuadrones de vuelo nocturno. Pese a las deficiencias del Whitley, no queda duda que al final resultó siendo bien recibido por la RAF. Para muestra los diferentes modelos que le sucedieron al primer prototipo, cada uno con características individuales funcionales. El Whitley Mk-1, por ejemplo, era casi idéntico al primer prototipo, con los motores Tiger 9 originales de 795 caballos de fuerza. Fueron los primeros Whitley que entraron en servicio en el escuadrón número 10 de bombarderos, pero técnicamente no cumplían con los requisitos oficiales del Ministerio del Aire. En total, solo se produjeron 34 Whitley Mk-1. El Mk-2, por su parte, estaba propulsado por el motor Astron Siddeley Tiger 8, que producía 845 caballos de fuerza. Utilizaba un sobrealimentador de 2 velocidades, lo que representó una mejora modesta en el rendimiento general. La velocidad máxima aumentó a 215 millas por hora a 15.000 pies, mientras que el tiempo de ascenso a 15.000 pies se redujo en aproximadamente 4 a 5 minutos. Del Mk-2 se produjeron solo 46 unidades. A estas versiones le siguieron el Mk-3, Mk-4 y el Mk-5, este último actualizado entre 1937 y 1938 y más enfocado a mejorar las capacidades técnicas del Whitley ante la inminente amenaza de un nuevo conflicto en Europa, convirtiéndose ahora así en un avión mucho más parecido a un bombardero pesado. Pero los primeros de estos nuevos aviones no se entregaron hasta agosto de 1939. En septiembre, cuando Gran Bretaña entró en guerra con Alemania, la RAF contaba con solo 196 Whitley, casi todos modelos más antiguos y menos capaces, mientras que apenas se contaban con 5 Mk-5. Pero a pesar de ello, su desempeño en la guerra fue destacado desde el principio, convirtiéndose en el primer avión de la RAF en sobrevolar espacio alemán durante la primera noche de la guerra.
Su primera misión fue volar sobre Hamburgo y Bremen para dejar caer alrededor de 5.2 millones de folletos propagandísticos. En adelante, el Whitley se utilizaría solo para este tipo de misiones, hasta que un curioso episodio le pondría en misiones de bombardeo directo. Se trató nada menos que de la invasión accidental de 5 soldados británicos a territorio alemán. Los hechos ocurrieron cuando un escuadrón británico a bordo de un Whitley volvía de tapizar Varsovia de folletos en horas de la noche. Por mal tiempo, los soldados tuvieron que desviar su ruta y terminaron aterrizando en territorio francés, hasta que un campesino se acercó a saludarles en perfecto alemán para darse cuenta de que en realidad habían aterrizado en territorio germánico. El capitán de la nave y su tripulación volvieron al Whitley y, para sorpresa de todos, lograron despegar el avión rápidamente y volar a territorio. No se guardó ninguno para su preservación. Apenas 11 años después de que el prototipo del Whitley realizara su primer vuelo, ya estaba en completa obsolencia y el único que se mantenía volando fue destruido para obtener materiales, lo cual nos da una visión clara sobre el ritmo de desarrollo de la aviación durante aquellos lejanos años. Y es así como llegamos al final de nuestro viaje aéreo del día de hoy. Si te gustó el contenido, dale like, comenta y comparte. Te invitamos también a suscribirte al canal para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. Por lo pronto, nos encontramos en el siguiente vuelo.